Muy buenas, bienvenidos a Guineo Analítico. Hoy vamos a hacer una videoreacción a un video interesante de Aristarchus, pero quiero ver, quiero decirles que me acompaña alguien muy especial en este canal que ya me ha acompañado otras veces y es el genial Nicómaco, el gran amante de Platón. Le gusta mucho Platón, sabe mucho de Platón, ¿sí? Pero bueno, vamos a presentarlo y aquí está nuestro hermanito Nicómaco. ¿Qué onda, Nico? ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, listo para todo, para los guamazos, ¿no? ¿No es cierto? Gracias por Chido. invitarme, Ya, y pues aquí andamos para reaccionar al video y ver qué podemos decir. claro, ¿no? Que es como una entrevista, bueno, es una charla que tienen los miembros de Razón y Fe con Aristarcos con respecto a un libro que sacó este personaje o esta persona que se llama Manel. Entonces, tenemos varias cosas que decir, ¿no? Con respecto a esto. Pero bueno, vamos a reaccionar. Y además veo que Manel seguramente, especialmente creo que lo comenta al final del libro, toma ideas de Alex O'Connor, por ejemplo, las ideas que Alex O'Connor usa contra el libre albedrío, que es más o menos lo que yo pienso, ¿no? Y me parecen bastante acertadas. Pero también está después la cuestión de la idea del yo. Y si bien yo entiendo perfectamente lo que quiere decir Manel, o quiero entenderlo, ya veremos si lo estoy representando mal, yo creo que la idea del yo como una especie de fantasma inmaterial que está al mando de un vehículo material y que además es el que tiene el libre albedrío contrafáctico y por lo tanto es el que decide cómo conducirlo. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con Manel en que lo mejor es eliminar esa idea, ¿no? Ahora viene la parte complicada. Pues digo, ya de lo que había visto del video, creo que se centran mucho en la posición moderna, ¿no? Exacto, sí. Sí, o sea, el concepto que ellos tienen de un yo es toda la discusión moderna, ¿no? Como si Hume estuviese atacando a Descartes. Exactamente. Y por supuesto, esa idea de el fantasma en la máquina, que creo que sí lo Ujú, llegan a mencionar, sí. pues es una idea que, pues, por ejemplo, el teísta clásico generalmente, ¿no? Dado que es aristotélico y tal, pues no va a sostener tal cual, así, ¿verdad? Exacto. En ese sentido, pues casi que estaríamos de acuerdo con él, pero pues creo que estas discusiones contemporáneas que he visto del alma y tal, Ujú, donde se hace el dualismo antropológico, pues vienen más de esa separación de sustancias que hace Descartes, obviando o descartando pues la integralidad que había ujú. en las filosofías medievales, escolásticas y clásicas, ¿no? No sé Exacto, si sí. Exacto, ¿no? Entonces, la postura, digamos, aristotélica o la postura escolástica, ¿no? Que no es moderna, pues es una postura que es diferente, digamos, a la postura cartesiana, ¿no? O sea, como tú dices, a la postura moderna. Entonces, la postura aristotélica no habla de dos sustancias como tales, o sea, de que aquí es el alma, el cuerpo, sino son dos principios que en una sustancia es una distinción real. O sea, no es como una ficción, sino que sí, o sea, es una distinción real entre, vamos a decirlo así, alma o cuerpo o materia y forma. Pero es una posición dualista que le llaman hoy de forma contemporánea como dualismo ilemórfico. No es el dualismo de sustancias cartesiano y por tanto, pues es diferente, ¿no? Entonces, las discusiones que tenían, digamos, filósofos contemporáneos acerca de esto. Por ejemplo, Gilbert Ryle, entre otros filósofos de la mente, hablan acerca de la postura de Descartes, pero no de la postura escolástica. Creo que les voy a decir algo. Claro, esta idea del yo, o sea, o como mínimo alguna idea del yo está tan incrustada en nuestro lenguaje, en nuestra manera de entender las cosas, que a veces es prácticamente imposible pues prescindir de ella. De hecho, mira, el propio Manel estará de acuerdo conmigo en el que él cuando escribe el libro usa constantemente pronombres en primera persona, como Claro. esto a nosotros nos conviene esto, ¿no? Incluso a Sí, lo sí, mejor sí. en algún punto dice, a mí me interesa esto. Claro, alguien diría, pero no dices que el yo no existe, entonces ¿quién es ese tú? Pues mira, Sí. me encanta que digas esta pregunta, ¿no? Porque,
claro, mucha gente dice, pero a ver, yo soy algo diferente a ti, tú tienes tus pensamientos, yo tengo los míos, yo tengo mi experiencia, no somos lo mismo. Te digo, claro, por supuesto, somos organismos. Entonces, cuando yo digo yo, me refiero este organismo, este conjunto de materia y sucesos que está teniendo lugar aquí, que llamamos Manel, porque hay que llamarnos de alguna forma, pues le dice a Christopher, oye, vendrá Aristarchus. Entonces, hostia, Christopher, qué alegría, qué bien que venga Aristarchus. Sabemos quiénes somos. Y por supuesto que el concepto de individualidad en cuanto a que eres un organismo, una serie de fenómenos que ocurren en la materia que forma tu organismo, eres todo ese conjunto de la materia y todo lo que está ocurriendo ahí conforman lo que es el ser humano. Y eso, por supuesto, que existe. Claro, o sea, yo digo, a ver, yo tengo mis recuerdos, yo existo. Es que mucha gente dice, entonces me estás diciendo que yo no existo. Digo, no, te digo que no existe yo. Y aquí viene una cosa. Ok, a ver. Creo que hay como algo interesante, ¿no? Y es que, por ejemplo, yo te preguntaría, Nicómaco, o sea, cuando decimos que tú eres una persona o que eres alguien, o sea, no criticamos el hecho de que somos individuos, ¿no? O sea, de que un electrón es un individuo, de que una bacteria es un individuo, de que un árbol es un individuo, ¿no? Sino que el lenguaje, de alguna forma, no nos dice nada acerca de, digamos, el yo, ¿no? Sino que te preguntaría, ¿qué es lo que hace que que un individuo sea una persona? Bueno, lo que hace que un individuo sea una persona es la naturaleza racional. Y lo que Exacto. pasa es que ellos están entregando todos los fenómenos, ¿no? Ajá. Entonces bueno, ellos están razonando así, somos una serie, un conjunto, una orquesta de Ajá. fenómenos ocurriendo, sobre todo físicos o materiales, ellos dirán, que si efectos bioquímicos, que si efectos corporales, electricidad, qué sé yo. Y todo esto, como le tenemos que poner un nombre universal, o sea, también es, Ujú, por supuesto, el nominalismo, le vamos ujú. a llamar Nicómaco, ¿no? O le vamos a llamar Guineo, le vamos a llamar Aristarchus, porque le tenemos que llamar de alguna manera. Lo que pasa es que no están haciendo el razonamiento de dónde o en qué o por qué se sustentan todas esas operaciones, ¿no? Están entregando el ser a la operatividad y no al principio de la operatividad, ¿no? Lo cual tiene un coste el negar un principio de operatividad, porque el hecho de que se fueran, vaya, de que estuvieran orquestados sería más difícil explicarlo sin este principio, ¿no? Sin el individuo. Digo, capaz estoy aventurándome mucho, pero creo que el non-miracles argument sería algo poderoso para decir, ok, que todo esté ocurriendo aquí no es bruto, no es solo un Exacto, sí. conjunto de sucesos, sino que hay una sustancia ahí que los está sosteniendo, ¿no? Exactamente. Yo creo que iría por ahí. Ajá, exactamente. O sea, yo no me puedo reducir al compuesto, ¿no? O sea, de lo que soy compuesto. O sea, yo no soy solamente un conjunto de partículas, moléculas, de pulmones, de piel y todo eso, ¿no? Sino que hay algo que me unifica, que me hace subsistir, ¿no? Pues, y es por eso que llevamos a las cosas que subsisten, que son individuos como sustancias, ¿no? Que no son simples compuestos de algo, sino que en verdad son individuos que son irreducibles a sus compuestos, ¿no? Son irreductibles a sus compuestos, ¿no? Ese es el punto. Y vamos a, digamos, explorar más adelante, o tal vez si hablamos un poquito del hilemorfismo, cómo es que hace este trabajo explicativo, no ad hoc, no, o sea, no es como, es una explicación de los huecos, ¿no? De, ustedes quieren explicar las cosas con magia, ¿no? Sino que es una explicación buena, o sea, es una buena explicación, ¿no? Pero bueno, vamos entonces creo que esta parte, bueno, creo que esa parte ya la aclaramos. Entonces, quiero ir entonces a la media hora o sea, porque Aristarcos pone un experimento mental. Vamos a cuestionar ese experimento mental. Teníamos precisamente sobre el tema este de los teletransportadores, porque hablábamos de ciencia ficción y de robótica y de inteligencia artificial y tal. Y este tío es tan materialista y tan ateo como yo. O sea, quiero decir, él no cree en el alma, no cree en espíritus, no cree en Dios.
Y él decía, hostia, pero ¿cómo se concibe esto? Porque si es verdad, si el teletransportador te destruye, yo no me metería, tío, porque el que sale al otro lado no soy yo. Es Y yo, otro. yo le decía, tío, no, eres tú. Dice, no, porque, digo, ¿tú no crees en nada más allá? Dice, no, somos la materia que... Digo, pues tío, es que una cosa se sigue a la otra lógicamente. Esa otra persona, eres tú. Y poniendo el caso de la clonación perfecta, digamos, yo le decía, tío, mira, si tú estás en una habitación y te duermen, ¿vale? Y te clonan, átomo por átomo, molécula por molécula, ¿vale? Hasta el último detalle. Esto es un experimento mental. Ya sabemos que es imposible físicamente, eso no nos importa. Y de repente despertáis cada uno de vosotros en una habitación diferente. Los dos pensaríais, hostia, soy yo y acabo de despertar. Y los dos estaríais en lo cierto. Estaríais en lo cierto porque serían dos instancias de una persona que luego a partir de ahí se desarrollarían de manera individual. Pero cada uno de ellos no sabría decir si es el original o si es tu clon. ¿Por qué? Porque no hay distinción, porque el yo no existe, no hay fantasma en la máquina. Somos procesos, como bien ha dicho Manel, somos personas en el sentido más estricto de la palabra en latín, máscaras, roles, y cada uno se desarrollaría y cada uno sería tan yo como el otro. Es decir, poniendo mi caso, Christopher. Uno sería Christopher y el otro sería Christopher. Y claro, y luego decía, bueno, pero luego ponemos el ejemplo de matar. Como en aquella película de los magos que nunca recuerdo cuál era, pero y no quiero hacer spoiler tampoco, que dices, hostia, si te clonan y matan a tu cuerpo original, ¡oh, qué terrible! Digo, no, terrible no realmente porque yo no notaría nada, yo sigo viviendo, ¿vale? Mi cuerpo original moriría y yo seguiría en el cuerpo de otro y yo no notaría absolutamente nada. Para mí, y dice, ¿pero querrías morir? Digo, hombre, no querría morir en el sentido de que una vez ya dividido, ya son dos personas independientes y cada persona no quiere morir. Pero ya no es por el tema de la identidad, es porque tú no quieres morir. Pero la persona que continúa viva, pues le suda la polla, le importa una mierda que haya muerto el otro, porque no hay nada inmaterial ni mágico que siga. Entonces, cuando entiendes que no existe el yo, que no existe el fantasma en la máquina, el tema de la identidad yo creo que se facilita muchísimo. Que se facilite mucho el tema de la identidad. Sí rechazamos, o sea, bueno, la postura dualista cartesiana es una postura que es, digamos, ya es como la más atacada, ¿no? Digamos, la más atacada, pero otra vez, de nuevo, no se ve, no se analiza el hecho de que hay otra postura dualista que incluso Kuntz ha dicho, bueno, esta postura fue rechazada, pero sin ser refutada, ¿no? O sea, fue, digamos, despreciada, fue olvidada, pero no fue refutada. Entonces, si uno analiza el hilemorfismo, se va a dar cuenta de que es una muy buena postura, ¿no? Pero aún así, digamos, si no hubiera nada inmaterial, porque sí, o sea, en el hilemorfismo sostenemos que hay algo inmaterial que sostiene aquí y ahora, digamos, a los individuos, que es su forma que es particular y es simple, el tema de la identidad no se facilita, o sea, creo que se empeora. ¿Tú qué opinas, Nico? Se empeora y de hecho creo que aquí Christopher se Ujú. se hizo animista, ¿no? Ahorita lo voy a decir porque Ok, se va. contradijo. Mira, Ajá, para empezar, su postura es muy fácilmente refutable, ¿no? Porque dice, ajá. no, pues si ambos despiertan, ambos van a decir soy yo y ambos van a tener la razón. O sea, está diciendo que ambos dicen la verdad. Luego, imagínate que tengo un clon, ¿no? Y que diga Ajá. soy yo y es la verdad. Estoy diciendo que yo soy yo y no yo porque allá está mi yo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Es una desfachatez, no tiene sentido lo que está diciendo, ¿no? Ya ahí se contradijo, ¿no? Y luego Exacto. traiciona su materialismo porque es, ok, a lo que estoy entendiendo, somos el resultado, ¿no? El proceso. Algo así como si este video, ¿no? Por ejemplo, Ajá. allá donde se reproduzca el video, independientemente de la materia, o sea, de la computadora que lo vaya a reproducir, va a ser el mismo video, ¿no? Entonces él está razonando algo así. Como tú eres el resultado de la emergencia de esos procesos, allá donde emerja esa memoria, esa Ujú. subjetividad, vas a ser tú, ¿no? Aunque sea otro cuerpo. Pero claro, ahí le está dando la identidad a ese proceso, ¿no? Que es inmaterial, ¿no? A ese pensamiento, no a la materia que lo está produciendo, sino a lo producido. Entonces, Sí, se está traicionando a sí mismo, ¿no? Yo creo que un materialista consistente que igual se dificulta porque tú dices, bueno, no existe nada inmaterial, ¿no? Que ujú. también es una jugada retórica decirle mágico, ¿no? Es ya Exacto. para menospreciar. Pero bueno, digamos, no hay nada inmaterial, tendríamos la dificultad de explicar cómo es que
por ejemplo, esta carne, estos huesos, estos átomos tienen propiedades y disposiciones, ¿no? Pero, for the sake of the argument, solo existe la materia. Bueno, esa materia serías tú, ¿no? Y esta otra materia, por muy parecida y por mucho que produzca algo idéntico, parecido, no eres tú eres tu materia original. O sea, ahí su amigo tiene razón, ¿no? Un materialista, creo, coherente, sabría que su cuerpo es su identidad, ¿no? Y nosotros ilemórficos, ¿no? Que sostenemos la teoría ilemorfística, pues si bien no somos solo nuestro cuerpo, es nuestro principio, de tal manera que estaríamos del lado también del que, o sea, si a mí me clonan, pues ese no sería yo, ¿no? Porque no es mi cuerpo, ¿no? Por mucho que sea Exacto, sí. idéntico, no es el mismo, ya desde la locación, Exacto. ¿no? Va a tener otras propiedades distintas a mí y pues la forma que lo estaré instanciando no va a ser la misma y tal, por muy Exacto. parecido que sea. O sea, eso es algo, no están viendo que el aristotélico le da una importancia muy íntima a su cuerpo, ¿no? Yo, Ajá. mi cuerpo también. Es importante mi cuerpo para mi identidad. Este cuerpo, estas carnes, ¿no? No otras. Y ahí Exacto. no sé qué. Ajá. Sí, sí, de hecho, o sea, el punto es que, o sea, en esa clonación, pues las dos personas serían diferentes, o sea, diferentes, o sea, porque son dos, o sea, porque incluso tu propio lenguaje presupone que son dos personas, ¿no? O sea, si no, estaremos colapsando así como de, o sea, como lo hace Leidemann, porque, por ejemplo, Leidemann rechaza el principio de identidad de los indiscernibles. ¿Cuál es la consecuencia? No, es que si tú hablas de una partícula X1 y otra de una partícula X2, entonces, ¿por qué tú, o sea, por qué estás presuponiendo que hay dos cosas si son una? ¿Por qué no hablas en vez de una sola cosa y por qué a la vez hablas de dos? O sea, como que hay una contradicción. Entonces, el punto es que en esa clonación, ¿no? Incluso es físicamente imposible, ya lo dijeron, ¿no? El punto es que a pesar de que esa clonación sea físicamente posible, la cosa que saliera de esa clonación sería diferente. O sea, sería diferente, no sería lo mismo y serían dos personas diferentes, pero digo, el teísta no tendría un problema, porque propiamente la noción de persona no la ponemos en simplemente decir, porque te dije que eres una persona o que eres alguien, ya tienes un fantasma en la máquina. No, sino que porque tienes intelecto y voluntad, eres un agente moral, eres un agente intelectual, por eso decimos que eres persona, que eres alguien. No decimos lo mismo de la roca o de un virus, son cosas y no son personas, ¿no? Pero bueno, está No, interesante. no solo eres un qué, sino un quién. Pero sí, precisamente, o sea, esos dos clones serían discernibles, ¿no? No son indiscernibles. Por muy Exacto. parecidos que sean, no, no hay problema ahí. Pero bueno. Ajá. Incluso también sería el problema de cómo explicar la identidad de, por ejemplo, cosas como los átomos, las moléculas, las partículas elementales, ¿no? O sea, qué tal si llegamos a una partícula elemental, porque se llaman elementales porque ya no están compuestas de más cosas, entonces, ¿dónde tendría su identidad? ¿No? Ya no tendría, o sea, su identidad ya no tendría que ser en un compuesto porque no lo tiene propiamente, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría su identidad? O sea, no puedes decir eso con respecto a nosotros, o sea, decir, es que tu identidad está en tu cerebro, en tus moléculas, pero en esa partícula elemental su identidad ya no estaría ahí bueno, no estaría en su compuesto porque propiamente no lo tiene. Entonces, ¿dónde estaría su identidad? O sea, y más, si dices, es que es un hecho bruto, o sea, tiene su identidad porque lo podemos discernir. O sea, bueno, hablaríamos del PRS y de estas cosas, pero siento que es implausible, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a otra marca de tiempo. Em, no sé si dice más, bueno, quiero aclarar que no sé si Aristarchus quiera, bueno, haya dicho algo más o los personajes acá. Vamos a ponerlos, si no voy a ir a la siguiente marca de agua. Marca de La tiempo. intuición es jodido de aceptarlo intuitivamente, además de racionalmente. Claro, es que fíjate que hay una cosa muy curiosa, o como mínimo de entrada, ¿no? Ya sé que muchos filósofos de la mente o incluso científicos, neurólogos, habrán encontrado maneras de explicar el fenómeno, ¿no? Pero es muy, muy curioso que si tenemos esta visión
materialista del mundo, que en gran medida comparto, y entendemos que hay tal cosa como organismos, es decir, que la materia, las partículas fundamentales, por las fuerzas que actúan sobre ellas o por una combinación de fenómenos determinísticos y aleatorios, constituyen organismos compuestos o constituyen cuerpos compuestos, y resulta que hay un momento en el que esos cuerpos compuestos tienen una subjetividad asociada, es decir, una conciencia subjetiva asociada. Por lo tanto, no solo es que hay organismos identificables y diferenciables unos de otros, como compuestos de materia, sino que cuando yo digo que yo soy este organismo, como mínimo a nivel interno, lo digo como mi subjetividad está asociada a este cuerpo material, ¿no? O sea, mi conciencia subjetiva y mi percepción subjetiva del mundo tiene relación con este organismo desde el cual yo veo las cosas. Y efectivamente, yendo a lo que explicaba Christopher del tema de los transportadores, este tipo de cosas, ¿no? Claro, si ese organismo lo entendemos como una continuidad que no es propiamente material en cuanto a las partículas fundamentales, porque todas podrían haber sido reemplazadas y sustituidas por otras, ¿no? Pero si lo vemos como una continuidad que cuando alguien es clonado perfectamente es destruida, la original es destruida, ahí, claro, es verdad que intuitivamente vemos que ha habido una interrupción total o una finalización total de una continuidad material que se estaba dando. Compartiría bastante la posición que creo que tiene Christopher, de que si yo tengo que quedarme con cuál de los dos es el sujeto, yo me quedo con el que es una réplica exacta, con otros átomos, con otra materia, de quién era el sujeto original. En eso estamos de acuerdo, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Pues porque de hecho, bueno, para empezar, yo mismo lo soy, ¿no? Es decir, yo no tengo los mismos átomos que yo, y yo uso la palabra yo no tengo los mismos átomos que yo tenía cuando yo tenía 5 años. O sea, puede ser que todos... Ni hace un minuto. Ni hace un minuto. Bueno, es verdad, porque alguno ya habrá cambiado, porque estaba pensando en la totalidad de los átomos, ¿no? Sí, a lo mejor en la totalidad pueden haber sido todos reemplazados. Entonces, claro, hay que ver a un ser humano como una especie de onda, ¿no? El concepto de onda en la física, como la ola, ¿no? En el mar, la ola no es materia que se está moviendo. La gente piensa que una ola en el agua es que una materia se está moviendo hacia adelante, ¿no? Esos átomos se están moviendo, pero no es eso. O sea, los átomos se quedan donde están y lo que se mueve es la interacción, de manera que unos están más arriba que otros y otros están más abajo, pero el agua se queda donde estaba. ¿Se entiende la idea, no? Cierto, o sea, cierto. Hostia, qué interesante, tío. Y decimos que está muy bien, muy bien. Va. O sea, yo lo que quiero comentar es que, por ejemplo, puede ser que yo apele a las intuiciones, pero no es el caso. Pero el punto es que, por ejemplo, si tú puedes explicar que a pesar de que tus átomos cambien, tus moléculas, no todo lo que cambie en tu cerebro, bueno, en tu cuerpo en general, o sea, no porque cambie, ya vas a ser como una persona que es absolutamente diferente, ¿no? O sea, por eso se le llama cambio accidental, sea local, sea cualitativo, sea cuantitativo, no. O sea, tus pulmones, tu corazón pueden crecer de aquí, por ejemplo, cuando tenías 1 año a cuando ahora tienes 20 años, pues tus pulmones, tu corazón crece, ¿no? Eso es un cambio cuantitativo. Entonces, o sea, ¿por qué decir que tu individuo eres diferente a como, bueno, incluso, no sé, en tiempos, o sea, en tiempos, digamos, o en lapsos de tiempo que sean cortos, ¿no? Porque igual tus moléculas, tus átomos pueden cambiar, ¿no? O sea, tienen lapsos de tiempo muy cortos. Entonces, si pones la identidad en esas cosas, ¿no? Incluso en tus órganos hay moléculas y átomos que cambian todo el tiempo. Entonces, no creo que sea plausible sostener que cada segundo, cada 10 segundos, cada minuto, cada hora cambias absolutamente. Porque si no cambiaran otras cosas como tus recuerdos, como, bueno, no sé, ¿qué más se te ocurre a ti como consecuencias absurdas de decir que cambias cada 10 segundos o cambias cada hora, ¿no? Con respecto a tus compuestos y así.
No, pues que cada 10 segundos se olvidaría todo, ¿no? Como tú lo dices. Exacto. Porque claro, digo, pero lo pueden sostener todavía. Lo que me llama la atención es que Aristarcus diga que se queda con la copia, ¿no? Cuando él mismo habla de una continuidad. O sea, yo le entendí que para él la continuidad es importante para determinar la identidad, pero él mismo está aceptando que hay un corte en la continuidad Ajá. y luego sucede algo semejante, ¿no? O parecido, pero ya no es eso continuo. Yo no sé por qué diría entonces que el nuevo es la verdadera persona, ¿no? Y no el que tenía la continuidad. Pero pues esta es la paradoja del barco de Teseo, ¿no? Cada 7 años nuestros componentes materiales cambian de manera total, ¿no? O sea, los átomos que yo tenía hace 7 años son absolutamente distintos a los que tengo ahora. Tengo entendido, no sé, pero parece que nuestra materia sí cambia toda. Pero Ajá. porque sigue siendo el mismo cuerpo, bueno, esa es la razón por la cual no podemos rechazar el ilemorfismo, ¿no? Exacto. Ujú. Porque la única manera que tiene coherencia, que sigamos siendo el mismo, no es ya ni siquiera la continuidad, sino el hecho de qué es lo que hace que este cuerpo sea lo que es. Ah, Pues la forma, ¿no? La forma es lo que hace que esté informado y que, bueno, se actualicen mis músculos, órganos, lo que sea, ¿no? De tal manera que cuando pierde su forma, pues ya sabes, te descompones, ¿no? Dejas de existir. Pero es la fortaleza que tiene la teoría ilemórfica, ¿no? Que casi nunca se responde cuando presentan la paradoja de Teseo y se intenta responder con los dualismos de sustancias o que si con el exacto. materialismo o demás, ¿no? Que es cuando genera problemas, ¿no? Pero si entendemos lo que es la forma sustancial, yo creo que se puede entender fácilmente que por mucho que cambien los componentes materiales, el principio pasivo sigue Ujú. siendo el mismo, ¿no? El Exacto. principio potencial sigue siendo el mismo y pues no cambia cada 10 segundos, ¿verdad? Sino que Ujú. pues va adquiriendo células nuevas y tal, conforme pasa el tiempo, otras van quedando, y hay una uniformidad en eso, ¿no? Hasta que se pierde. No es baladí, no es nada más, porque es lo que intentan hacer ver en todo el video, ¿no? Que es como artificioso, ¿no? Exacto. Para adecuarlo al lenguaje y no a la realidad, pero más bien lo adecuamos a la realidad, porque como estábamos diciendo, ¿no? Si realmente nuestra identidad cambiara cada X segundos, Ajá. pues sería básicamente un hecho bruto que tengamos esta idea de continuidad, ¿no? Los recuerdos, nuestra personalidad, Exacto. todo. Ujú. Muy buen punto, ¿no? Sí. Ajá. Y, por ejemplo, no habría que ver a la forma como un compuesto, ¿no? O sea, sino que, o sea, yo lo veo así. Yo lo veo así como que aquí está la forma, aquí está el cuerpo, aquí está el compuesto del cuerpo, pero la materia participa, digamos, de la forma, ¿no? O sea, la forma fundamenta, o la forma restringe la materia, pero la forma no es como si fuera un compuesto, sino que está acá, o sea, es como una relación de dependencia ontológica, como si fuera una serie causal per se, pero a nivel intrínseco. Entonces, por eso es que no, o sea, si alguien quiere decir, pero la forma es como un compuesto, no, o sea, no es un compuesto, sino es un compuesto metafísico, pero no físico, o sea, en el sentido de que el principio, en este caso la forma, hace que la materia sea una materia determinada, ¿no? Sea que, por ejemplo, sea un ser humano determinado, con poderes causales determinados, y que y bueno, con la forma explicamos por qué hay seres humanos, por qué hay electrones, ¿no? Por qué hay clases naturales, ¿no? O sea, explicamos las semejanzas de ciertas categorías de cosas, ¿no? Explicamos cómo. Aclarando un poquito el ilemorfismo, dice la conclusión parafraseada del paper de Kunz: las formas sustanciales deben ser la base última de la naturaleza de las sustancias que informan. De este modo fundamentan, ojo, las similitudes naturales entre las cosas. Además, las formas deben ser particulares si queremos evitar inconvenientes con respecto del realismo, tanto como constituyente como relacional, y si queremos fundamentar la unidad per se, tanto sincrónica como diacrónica de las sustancias. Las formas deben ser mereológicamente simples y inmutables. Finalmente, las formas no podrían realizar ninguna de estas funciones a menos que sean ontológicamente anteriores a las sustancias. Muy bien, creo que esto está sencillo como de entender, es que las formas sustanciales
explican las similitudes entre cosas, ¿no? Lo que llaman los filósofos de la ciencia como clases naturales. Las formas también deben ser particulares, y Kuhn se mete en este problema junto con otros marcos metafísicos con respecto a si las formas son lógicamente complejas. También habla sobre el nominalismo. Entonces, esta discusión se encuentra en el paper de Kuhn, básicamente, cual por si lo quieren checar. Véase también el libro de Fesser, el libro de Lecciones Fundamentales de Filosofía de González Guido, el libro de Filosofía de la Mente es Philosophy of Mind and Comprehensive Introduction de Jaworski, y también el paper de Powers, Structures and Minds, también del filósofo Jaworski. Como las cosas nacen, mueren, ¿no? Incluso Kuhn dice, a ver, esta distinción tiene incluso ventajas al explicar cosas como el problema de mente y cuerpo, ¿no? Pero Aristóteles lo usó para responder a otros problemas. Entonces, las razones por las cuales sostenemos el hilemorfismo no son razones para responder a estos temas, sino son razones que Aristóteles usó para responderle a Platón, si mal no recuerdo. ¿Nos puedes explicar un poquito eso? Sí, para saber por qué las cosas son lo que son. Lo que tú dices, bueno, que la materia está participando de la forma, pues sería una relación más platónica, en la que no hay dualismo de sustancias, sino dualismo antropológico. Me incomoda decirle dualismo, pero digamos, la idea del yo-alma sí es platónica, ¿no? Pero es distinta a la de Descartes, pues porque no se conjunta con otra sustancia que es el cuerpo, sino que la sustancia es el alma, ¿no? Y el cuerpo es un accidente, ¿no? Que está participando de la forma, ¿no? Okay, digamos, Nico es mi alma, ¿no? Que ahí sí critican esa idea, el yo alma, ¿no? Que también lo sostiene San Agustín. Y la materia, mi cuerpo, mi carne, está participando de mi alma. Cuando mi alma abandone esta carne, pues se va a descomponer. Ahora, lo que hace, pero bueno, eso es como explicando antropológicamente, ¿no? Platón y Aristóteles, si bien sí se fijaban en esto, como en el Alcibía decía, sí, no tenían las mismas inquietudes que tienen los modernos, tipo como cuerpo y relación cuerpo y alma, sino que capaz sí aquí Platón quería más hablar de la inmortalidad, del valor de lo inmaterial sobre lo carnal y tal. No eran las preocupaciones de cómo nuestro cerebro jala o algo así, ¿no? Sí, bueno. Sino para entender por qué las cosas son lo que son, ¿no? Que era lo que estabas diciendo, o sea, cómo es que dos cosas que tienen materia o carne distinta, sin embargo, las podemos cobijar bajo un universal, ¿no? Bajo lo mismo, ¿no? O decimos que son lo mismo en cierto sentido. Es ahí cuando sale la forma. Ahora, para Platón, en una lectura clásica, si no existiera, por ejemplo, ningún vaso, estoy viendo un vaso, ¿no? Seguiría existiendo la idea de vaso, ¿no? La forma de vaso, porque es subsistente, no depende de los vasos particulares. Es más, los vasos dependen de la forma. Lo que va a hacer Aristóteles en la metafísica es decirle que no, que los vasos particulares sí se necesitan para que exista realmente la forma de vaso, ¿no? Por mucho que la forma actualice la materia, por mucho que sea acto respecto a la materia instancia la forma de vaso, ¿no? Si no hubiese vasos, no existe la forma de vaso, no es sustancia, es principio de la sustancia, ¿no? Que sería el compuesto de materia y forma, que sería el vaso. Y de ahí le saca argumentos como el tercer hombre, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que hay un universal hombre, del cual todos participan, habría más o menos hombres. Bueno, el más hombre, o sea, imagínate que tú eres más hombre que yo, Guineo. Habría una idea de más hombre, de la cual tú participas, ¿no? Aparte de la de hombre. Pero luego de esa habría más o menos, y luego sale, no sé, qué sé yo, Carlos. Todavía, ¿no? Y así, Sí, ¿no? bueno. Te vas ad infinitum. Ese es el más famoso. Otro que a mí me gusta mucho es el de la energía, a mí me convence más, ¿no? Que es que dice, ok, por ejemplo, ¿no? El sabio está sabiendo, ¿no? Entonces, si la idea de sabiduría está ahí postaseada, inmutable y tal, pues, pues precisamente por su inmutabilidad no estaría sabiendo, ¿no? En actividad de saber.
O por ejemplo, otra, porque saber, bueno, ahí nos metemos con Dios, pero el caballo relincha, ¿no? Bueno, Ajá. la idea de caballo no relincharía, ni trotaría, ni comería, ni, ¿no? Ajá. Entonces, él dice, Mm. las actividades propiamente dichas, son las que, aquellas en cuyo fin está la actualización, ¿no? Ajá. Imaginemos que el fin del caballo es relinchar, ¿no? Digo, lo estoy poniendo. Bueno, Claro. la idea de caballo no tendría esa energía, ¿no? Y también por eso las rechazas. A mí se me hace mucho más interesante ese argumento de Aristóteles que el del tercer hombre para rechazar la substancialidad de las formas, ¿no? Pero Ajá. ese era el problema, ¿no? Es Es, interesante, sí. Sí, sí, y de hecho, esas son las razones por las cuales sostenemos esa distinción, ¿no? Ya podríamos tener otras razones para sostener, por ejemplo, cómo es que esta distinción, materia y forma, puede solucionar problemas en filosofía de la mente, cómo puede explicar la naturaleza de lo que llamamos mental, ¿no? Que es cómo puede explicar la naturaleza del intelecto y la voluntad, bueno, a partir de la forma substancial, ¿no? Pero, repito, queda claro cómo es que esta explicación no es una explicación ad hoc o una explicación mágica, sino que tenemos razones independientes, por ejemplo, para en metafísica sostener que el hilemorfismo explica muy bien ciertas cosas, ciertos fenómenos, muy bien. En filosofía de la mente tenemos otras razones para sostener la distinción materia y forma. Incluso la distinción materia y forma, o al menos forma substancial, es como una explicación muy, ¿cómo decirlo? O sea, que simplifica, ¿no? Que unifica todas las explicaciones. No tienes que apelar a otra cosa para resolver el problema mente-cuerpo, ¿no? Y por eso es una buena explicación, porque atiende la virtud del poder unificativo de la simplicidad, que es algo que, bueno, escribí recientemente, ¿no? Pero ese es el punto, es una buena explicación porque no es ad hoc, o sea, no es como de, me la saqué de la cola, güey. No me saqué de la cola esa explicación, sino que en verdad tengo buenas razones para defenderla, ¿no? Pero bueno, no, ¿hay algo más si quieres comentar, Nico? que sí tiene poder explicativo. Por ejemplo, los presocráticos, Empédocles decía, no, pues es que las cosas son los cuatro elementos, ¿no? Ujú. Tierra, agua, fuego y aire. Y lo que va a hacer que Guineo sea Guineo es la cantidad de agua, fuego, aire y tierra que tiene, ¿no? Ok. Ujú. Este, pero lo que te proporciona la idea de forma, ¿no? Ujú. Es, bueno, ¿y por qué el agua es agua, ¿no? ¿Y por qué el aire es aire, ¿no? Y así te vas hasta las Exacto, entidades está fundamentales, bueno. ¿no? Que es Ajá, la manera de refutar a Demócrito. Es que ya, aunque digas, solo hay átomo, lo demás es ilusión, bueno, el átomo va a ser algo, ¿no? exacto, sí. Y ahí Ajá, lo ajá, tienes que explicar con forma, ¿no? Ya ajá, estás hablando de forma, ya estás hablando de disposiciones, ¿no? Con Demócrito era más evidente porque él le ponía que sí forma de gancho y tal, pero todavía hasta la física actual, yo creo que cuando nos vamos a las entidades fundamentales le vamos a ver una esencia, pues, exacto. no es potencialidad pura, entonces, Ujú. de ahí ya tenemos que recurrir a la idea de forma, ¿no? Para darle explicación. Exacto, exacto. Y en esto se basan, digamos, o sea, ¿cuál es el método para demostrar que esos argumentos son razonables? Bueno, una reducción al absurdo, ¿no? Como ya lo hacías, así como presentar argumentos y es como de, pues esta explicación se va al infinito o tiene consecuencias como absurdas, entonces creo que es plausible, es muy plausible sostener esta distinción y no hay que descartarla rápidamente, ¿no? El problema es complejo, no es evidente, o bueno, al menos nosotros pues podemos intentar demostrarlo, podemos intentar defenderlo de forma plausible, aunque digo, ahí sigue habiendo como ciertos problemas, o bueno, no ciertos problemas, sino que no hay consenso aún, pero el problema no es evidente. Bueno, la solución del problema no es evidente, tanto ni para ateos, teístas, ni para aristotélicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, de que hay razones, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al 3940, porque ahí Aristarchus va a hablar acerca de, bueno, ahora sí Aristarchus, ¿no? Porque el otro dije que era Aristarchus, no, sino era Christopher que proponía el experimento mental que puso, ¿no? Sobre la teletransportación. Muy bien. Ahora, Aristarchus va a hablar acá
sobre algo interesante que tiene que ver con la intuición y los argumentos, ¿no? Porque quiero explicar por qué hice ese argumento. O sea, porque yo siendo ateo hice un argumento a favor de la existencia de Dios. Y era precisamente para señalar cosas que yo creo que Manel está señalando en su libro, que es que los ateos muchas veces no tenemos en cuenta, y especialmente pienso en los que peor debaten contra los teístas, muchas veces no tenemos en cuenta que hay muchos argumentos teístas que están construidos sobre bases de cosas que muchos ateos dan por supuestas y que asumen porque son a lo mejor de herencia teísta, ¿no? Y muchos caen, o sea, yo he visto a muchos ateos, porque, a ver, por mucho que estemos de acuerdo en que el ateísmo es verdadero y que es lo más razonable, vemos muchas veces ateos que fallan estrepitosamente contra los filósofos teístas más bien formados. O sea, yo he visto muchas veces a William Lane Craig darle una paliza y dejar en evidencia a un ateo, igual que a Fesser y a otros así, ¿no? ¿Pero por qué es esto? Pues porque muchos ateos no piensan lo suficiente en ciertas ideas que tenemos, que damos por verdaderas y de manera totalmente acrítica, y que les sirven a los teístas para construir sus argumentos. Yo en mi argumento teísta, por ejemplo, hay una fase en el segundo peldaño en el que parto de la idea del yo para negar el nihilismo mereológico, por ejemplo. O sea, yo asumo el yo, este yo que está negando, de hecho, hasta cierto punto sería el que está negando Manel, como para rechazar el nihilismo mereológico y poder seguir adelante con el argumento. Hay otras fases de mi argumento teísta en el que asumo el libre albedrío contrafáctico, porque muchos tenemos estas cosas como intuiciones, como que hay un yo, que hay un libre albedrío, y entonces yo puedo usar todo eso y lo uso para construir el mejor argumento teísta posible. Y que claramente, evidentemente, cuando yo construí el mejor argumento teísta posible, tomo partes de cosas que yo considero que son muy persuasivas en diversos argumentos teístas que he ido encontrando, y siempre son persuasivas por lo mismo, son persuasivas porque se basan en cosas que la mayor parte de ateos está dando por supuestas de manera acrítica. Y eso es interesante. Claro. Entre esas está el libre albedrío y el yo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Entonces, esa es la gran cuestión, que no llegamos hasta las últimas consecuencias de la evidencia que vemos. Por ejemplo, una persona dice, sí, es evidente que no hay un Dios omnipotente y todas las cosas estas. Y es evidente que somos materia y tal. Pero aún así, seguimos creyendo en el yo, seguimos creyendo que cuando una persona, por ejemplo, su páncreas no segrega insulina, bueno, eso porque, claro, esa es la naturaleza de su páncreas, pero cuando uno tiene un comportamiento violento, dices, pero él manda de su organismo y podía haber elegido no tener ese comportamiento egoísta, violento, por ejemplo. Sí. Y lo tuvo. Por tanto, porque no somos como los animales, no somos puros fenómenos biológicos y químicos. Y sí, somos puros fenómenos biológicos y químicos. Y esto la gente luego descentra tanto a la gente, estas ideas, que dicen, entonces, ¿qué pasa? El comportamiento violento está bien, y dices, pero ¿cómo has dado? Bueno, creo que salieron como muchos temillas ahí, ¿no? El punto creo que inicial era que para Aristarcus, que tiene un argumento teísta, dice que él daba por hecho, ¿no?, ciertos presupuestos teístas, como dijo, como el yo, etcétera, para inferir la existencia de Dios, ¿no? O sea, bueno, el teísta no puede hacer eso. O sea, claro, hay un principio que ya no se puede demostrar porque es absolutamente evidente, o bueno, se puede demostrar de forma incluso indirecta, que es el principio de no contradicción. Pero hay ciertas cosas que se pueden demostrar de forma directa o incluso indirecta, ¿no? Podemos demostrar por qué tenemos voluntad e intelecto y por qué esa voluntad y ese intelecto es inmaterial, o sea, sí es demostrable y no es intuitivo, ¿no? No apelamos aquí a la intuición de que, sí, es que es absolutamente evidente que yo tengo libre albedrío o intelecto y voluntad y soy alguien inmaterial, por tanto voy a dar por hecho esta premisa o este presupuesto, ¿no? Sino que es posible demostrarlo, ¿no? Incluso, por ejemplo, Santo Tomás demuestra el intelecto y la voluntad de Dios en la cuarta vía, ¿no? Pero bueno, el hecho es que la distinción materia y forma explica esto, o sea, explica por qué tenemos intelecto y voluntad y cuál es la naturaleza, digamos,
de esas operaciones que son el intelecto y la voluntad, pero propiamente pues no es algo que sea intuitivo, ¿no? Pero ¿qué opinas, Nico? Bueno, lo primero es que es peligroso, ¿no? Decir que, funciona porque viene de una tradición teísta, ¿no? Ujú, Porque claro, si empiezas a analizarla así, pues bueno, yo veo que a veces le comentaban a Aristarchus que concedía mucho a los teístas, y él le respondía que no, en los comentarios le concede a la razón, ¿no? Entonces pensar que si viene de teísta, bueno, luego nos empezamos a cuestionar cosas que es irracional cuestionarlas, o que caen otras cosas que quizá ellos no estarían dispuestos a que caigan, por ejemplo la ciencia, ¿no? Cuando se cuestiona la idea de causa. Bueno, es que capaz estamos aceptándole al teísta este razonamiento de la causa jerárquica per se, pero en realidad no le tenemos que aceptar la causa, claro, pero sin la idea de causa, toda o muchas de las metodologías científicas pues se te caen al caño, ¿no? exacto, sí. No, entonces, no creo que pueda ser por ahí, sencillamente, las puede dar por hecho, las puede aceptar porque es lo más razonable, ¿no? Exacto, No, sí. no porque esté concediendo algo. Y ahora de la libertad y tal, Ujú, pues ahí Mariel está ajá, dando por supuesto el determinismo, ¿no? ujú, Lo que está exacto. ahogando es la contingencia, ¿no? Ujú, No pudo haber sido de otra manera. Entonces se exaspera mucho y le parece ridículo que alguien se ofenda eh, o le conmocione un acto ujú, inmoral porque presupone que pudo haber sido distinto, ¿no? Y él está ujú, diciendo, no, acéptalo, tenía que ser así porque es un proceso químico. Bueno, siendo coherente, él tendría que, bueno, más bien, ni siquiera le puedo recomendar que haga algo porque lo va a hacer, ¿no? O sea, el hecho ajá, de que yo me conmocione, si es verdad lo que él dice, es inevitable, ¿no? Me voy a conmocionar. Y él se va a enojar y me va a decir, acéptalo, es un fenómeno físico. Y así, ¿no? O sea, no tiene sentido que intente convencer a nadie de nada, pero tampoco tiene sentido que yo le diga que no tiene sentido porque lo va a hacer, porque está determinado, ¿no? Creo que no piensan en lo, lo chocante que es pensar en el determinismo, ¿no? Está anulando exacto. los hechos contingentes. Y ahora dice, bueno, que un páncreas falle es malo y decimos es natural. Bueno, en el lenguaje moderno, ¿no? En una teoría ilemórfica bien sentada, pues es malo, ¿no? Pero claro, Ajá, no es malo moralmente. Lo que hace que algo sea malo moralmente es el intelecto y la voluntad, ¿no? exacto. La agencia Ujú, volitiva. Eh, yo ahí, bueno, contrario a lo que tú dices, Guineo, yo creo que sí tenemos la intuición fuerte de la libertad de poder ujú, tomar decisiones, ¿no? Que es algo de la experiencia, ¿no? De que pudo haber sido distinto, de que puedo cambiar de opinión y que algo así como lo que dice Enric, ¿no? Y yo lo ujú, que espero es una evidencia fuerte de que la cosa no es así, ¿no? De que en realidad eh, estoy condenado, ¿no? El fatalismo, a hacer y a pensar y a decir y a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Pero pues lo que hace que algo sea moral, pues es lo volitivo y no le veo lo mágico, ¿no? ujú, Porque es eso, ¿no? Intentan hacerlo ver como que, ay, pues es que me ha encantado o así. No, pues es sencillamente lo que da explicación bastante satisfactoria a los hechos de experiencia exacto. que tenemos, ¿no? Ujú, exacto. Quiero llegar como un tema de del video pasado que hizo un club de lectura de John Searle sobre un libro que se llama Mente, Cerebro y Ciencia, ¿no? El punto es que el autor dice, ¿por qué, digamos, si el fisicalismo es plausible, ¿no? Si la mente o no existe o la mente es material, ¿por qué todavía seguimos aferrados a la idea de libre albedrío? El punto más importante es que no es que es intuitivo, sino que es evidente en el sentido de evidente, de que tenemos mucha evidencia, ¿no? De que esto es real, o al menos de que podría ser real, y es como de, es tan evidente en el sentido de que, por ejemplo, cuando yo le digo a un amigo, oye amigo, mira, échale ganas, ya no te pongas pedo, güey,
ya no salgas a las fiestas o algo así. Eso no lo cuentes acá, o sea, Ya. Sí, no, Nico, ya te quemé, bro. No, bro. Pero sí, entonces cuando le dices, estás presuponiendo que esta persona no está determinada solamente a su cultura, a su cerebro o a sus reacciones más viscerales y animales, sino que esta persona puede reflexionar con lo que lo digas, no solamente manipulándola, sino que, o sea, no es el hecho de manipularla y excitar sus emociones y decir, sí, tienes mucha razón, voy a echarle ganas, sino reflexionar y decir, sí, es verdad lo que me dices y ya no voy a hacer tales cosas, ¿no? Sino que yo mismo voy a hacer que esto suceda, ¿no? Como dice ahí, o sea, y eso lo pone John Searle, ¿no? Que dice, eh, la cuestión de libre albedrío va ligada a la conciencia, a la intencionalidad y sus interacciones causales, a las proposiciones y a las cosas como estoy haciendo que esto suceda, quiero hacer esto, ¿no? Encontramos que es fácil abandonar, dice, la convicción de que la Tierra es plana tan pronto como entendemos la evidencia para la teoría heliocéntrica, pero no podemos abandonar esta cuestión de el libre albedrío, a pesar de que, por ejemplo, seas fisicalista, pero ¿por qué chocan esas dos nociones, no? A ver, eres fisicalista, libre albedrío no existe, pero presupones que el libre albedrío existe, o sea, no hay como una contradicción, ¿por qué en lugar de ser fisicalista no explicas mejor el libre albedrío con otra cosa? Entonces, el punto es interesante ahí, ¿no? Entonces, vamos a otra vez poner el video. Pero ese es el punto. Y quiero hablar más adelante de ciertas cosas interesantes sobre esto y más lo que van a decir, ¿no? sí, que es también lo que dice Enric, de que lejos de decir, ok, ¿no? Porque tenemos esta disyuntiva. El fisicalismo, el determinismo nos orilla a abandonar el libre albedrío. Bueno, se ha abandonado, ¿no? Que más bien debería ser al revés, ¿no? Nos orilla a abandonarlo, es evidente, bueno, ya te entendí la diferencia, intuición, evidencia. Pues no, capaz si necesito otra teoría o algo complementario para explicar, porque no me está dando. Sería algo así como decir, bueno, Parménides me presenta el ser uno inmutable, bien redondo y verdadero, y decir, bueno, no le hago caso a mis sentidos, tiene razón Parménides, no existe, no existe nada. No, precisamente esa evidencia, de ahí se parte para decirle a Parménides, muy padre tu razonamiento, pero no me explica, no da cabida a lo que veo, ¿no? A la evidencia. Simón, así decirle al Parménides, no, pues está bien algo en tu teoría, pero no. Pero bueno, sí, tiene mucha razón, es que sí, ese es el punto, ¿no? Ahora vamos pero a mira, continuar. Ajá. pero ni modo, ¿no? Sí, va. Muy bien. Creo que no sé si tienen más por decir, vamos a ver qué más dicen. Si no, vamos a una marca de tiempo que le puse título, ¿no? Un teísta no puede juzgar a un pecador. Así le puse esta marca de tiempo. Es el 41. Vamos a ver qué más dicen bueno, creo que ya van a pasar a esta cuestión, ¿no? Dado ese salto, ¿no? Hay que parar, no podemos castigar a nadie. Pues claro que podemos decir, oiga, esto hay que pararlo de alguna forma. Tú te saltas un semáforo en rojo, tú multa. Tú te saltas 3 veces, te quitamos el carnet. Tú te lo saltas 20 veces, vas a la cárcel porque estamos ya hartos de que haya gente por ahí saltando este semáforo en rojo. Sí. Tío, entonces, claro, esa es la cosa, que no llegamos a asumir las consecuencias. Cuando uno mira y dice, un mundo sin Dios, sin nada, un mundo material, se asusta un poco y no asume las consecuencias. Pero si las asumes, entonces ves que en todo empieza cuando dices, claro, esta persona se comporta violentamente porque no puede hacerlo de otra forma. Y este comportamiento tiene unas causas y unos eventos anteriores que han llevado a eso. Por tanto, si sabemos cómo modificar esas causas, cómo modificar las condiciones de esta persona, sus condicionantes de todo tipo, las cosas que le influyen, su formación, sus pensamientos, pues llegaremos a que ese comportamiento modificar esa conducta, que es lo que hace la psicología, ¿no? Y la psiquiatría. Por tanto, eso es una gran noticia, pero parece que es una mala noticia que no tengamos ese yo y ese libre albedrío. ¿Tú notas algo acá? O sea, en lo que dice Manel. Sí, claro, o sea, él está diciendo, no puede ser de otra manera. Y si te das cuenta de eso, puedes reflexionar y decir, por lo tanto, si hago A, va a cambiar, y ya se contradijo, ¿verdad?
¿verdad? No, si no puede ser de otra manera, ni siquiera él puede inferir ese por lo tanto, y si lo hace está determinado a hacerlo, ¿no? No es como que sea libre de hacerlo y aquel de cambiar su conducta por la agencia de él que va a cambiar las, vamos a decir, las condiciones materiales para que se comporte de otra manera. No tendría agencia en nada de eso. Sería el resultado de las condiciones materiales. Exacto, exactamente, ¿no? O sea, ya está presuponiendo intencionalidad de, ya tengo estos conocimientos para poder modificar la conducta de alguien. Entonces, o sea, eso implica intención, quiero cambiar la conducta de esa persona, tal vez con una finalidad ética, moral, lo que sea, pero ya implica intencionalidad, o sea, ya estás hablando de algo que es tu intención y no solamente de un determinismo, ¿no? Sino de una intención. Tú quieres, güey, tú quieres cambiar la conducta de esta persona, pero, verga, o sea, eso ya es alejarnos de todo lo, digamos, todo lo que regularmente sucede cuando no reflexionamos de forma racional, ¿no? Esto lo voy a explicar, no sé si ya sea el momento. Hay un sociólogo o un biólogo, no voy a presentar la pantalla. Vamos a ver. No, presentar. No, y no solo despojas el sentido de meter a la cárcel, ¿no? O de lo punitivo, ¿no? Porque no pudo haber, sino también el sentido de quien critique ese sentido, porque quien lo vaya a meter a la cárcel o si se le va a aplicar punitividad o si va a ser impune, está determinado, ¿no? O sea, Exacto. tampoco por ahí puede decir, porque si alguien lo encarcela, está destinado a encarcelarlo, ¿no? Por las Sí. condiciones materiales y ya, Ajá. es precisamente su evidencia o su intuición le juega en contra porque él empieza a hacer esa inferencia con intencionalidad, ¿no? Exacto, exactamente, ¿no? Bueno, el punto es que hay un biólogo que se llama, bueno, ya falleció, se llama Edward O. Wilson. Y bueno, traje a colación esta lectura. Ayer le dije a Nico sobre esto, que vi en mi clase de filosofía de la biología hace como un año. El punto es que este autor no describió supuestamente en un libro de sociología más biología el comportamiento regular de los seres humanos, ¿no? Y descubrió que el comportamiento regular de los seres humanos era un comportamiento, vamos a decirlo así, vicioso, ¿no? No recuerdo mucho una cuestión, pero sí recuerdo un caso en donde dijeron que los hombres, eh, de acuerdo a una descripción biológica y evolutiva de los hombres, lo que hacían los hombres era dejar a sus esposas, a sus hijos, porque tenían una gran carga, digamos, de espermatozoides, o sea, algo así, o sea, todo tiene que ver con la biología evolutiva, etcétera, etcétera. Y bueno, no es que justificaban esos comportamientos, pero sí describían el comportamiento de esas personas en base al conocimiento evolutivo y biológico que teníamos, ¿no? Y podría decirse, caray, pero o sea, entonces, si mi naturaleza es ser una persona promiscua, una persona machista, misógina, etcétera, incluso describían esos comportamientos, la misoginia y el machismo, en base a la biología evolutiva. Entonces, si esta es mi naturaleza, ¿cómo puedo yo hablar de cosas como la justicia, cosas como la caridad, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hablar yo de esas cosas si en mi naturaleza no está el ser bondadoso? Y aparte, si en esa misma naturaleza yo, yo sostengo, por ejemplo, que los seres humanos son medios para un fin, ¿no? O sea, digamos, actúo de forma noble y bondadosa porque quiero que esta comunidad se reproduzca, güey. O sea, quiero que se reproduzcan para que subsista la humanidad, ¿no? O sea, no los pones como fines en sí mismos, sino los pones como medios. Bueno, algo así, pero ¿qué opinas, Nico, sobre esto? Pues el estudio que puede ser revelador, interesante, nos puede mostrar el origen. Sí, o sea, no dudo que puedan mostrar o no el origen, pero sí cierta explicación de por qué ciertos comportamientos, como tú dices, misóginos, machistas, lo que sea. Pero de ahí a decir, esto es el humano, bueno, ahí hay un salto epistemológico bastante grande, ¿no? Estamos destinados a ser así, no sé.
Fíjate que le daría cierta razón, pero desde un lente platónico, ¿no? O sea, la mayoría de la gente sí está enferma, ¿no? ¿Enferma en qué Exacto. sentido? En que desea más, ¿no? El Ujú. apetito animal, ¿no? Sí tenemos deseo de más, sí no tenemos llenadera, sí el hombre quiere dominar, pero no tenemos evidencia de que no siempre es así, ¿no? Tenemos a Sócrates, tenemos a Pitágoras, tenemos a Boecio, de que no necesariamente tiene que ser así, ¿no? No necesariamente nos tenemos que entregar a esos apetitos. Toda la imagen de la República, bueno, luego lo voy a ver, pero no sé si sepas, antes de la ciudad en donde el filósofo reina hay otra ciudad, ¿no? Hay una Ok. ciudad en donde todos tienen lo necesario nada más. O sea, Mm, está el comerciante, está el agricultor, está el ganadero, está lo más elemental, ¿no? Te nutres, eh, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Y vives. Y le dice Glaucón, bueno, pero esa es una ciudad de cerdos, ¿no? caray. Yo quiero mi vino, yo quiero mi teatro, yo quiero mi libro de filosofía, yo quiero mis poemas. ¿Qué pasa con eso? Y le dice a Sócrates, perdón, le dice, ya, quieres lujos. Bueno, los recursos en tu ciudad no te van a alcanzar, entonces ármate un ejército para ir a invadir otras zonas, conseguir los recursos, no, bueno, pero hay que tener muy en cuenta que cuando hace esta imagen de la ciudad está hablando de un individuo humano, ¿no? Cuando Ujú. ya tiene lo suficiente, no quiere una vida de cerdo. Quiere su Nintendo Wii, su A ver, chelito y sí, su... Bueno, sí, bueno. queremos Ajá, más, ¿no? Tiene su mujer, pues quiere más ajá, mujeres, ¿no? Ya ajá. se enfermó. Ese es el empacho del que habla Platón. Y es ahí, o sea, cuando la ciudad ya está enferma, que dice, necesito un filósofo rey, ¿no? Ujú. Ahora sí, es ahí donde te enfermas que necesitas que el filósofo que mora en tu interior, la razón, gobierne la ciudad. Y ahí sí estoy en contra de lo que dice. Sí creo en un gobernante interno, ¿no? Es la razón. Claro, no todos vamos a, de hecho la mayoría no se Ujú. gobierna y de ahí que Exacto. vengan los vicios. Y ahí ya me fui por otra, quizá No, no la línea, pero pues es no como está lo... muy chido. Está muy bueno el ejemplo y todo lo que habla sobre Platón. Sí, o sea, es cierto, ¿no? Pero, digamos, las personas que ahorita son criminales, que cometen actos delictivos o errores, ¿no? O sea, desde el mínimo error hasta el error más grave o el delito más horrible, son personas que tienen la capacidad de que su razón las gobierne. Pero ahora, vamos a ver cómo desarrollan esas personas lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Sobre las penas, los castigos, la justicia, el utilitarismo, ¿no? Y voy a dar como una opinión que puede ser no ortodoxa, o bueno, no sé, la verdad, no sé. Pero bueno, o sea, es una opinión como un poco heterodoxa, no implica negar el libre albedrío ni nada de eso, pero vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo. Sí, En realidad no podía ser mejores noticias. Señoras y señores, podemos influir sobre las condiciones de casi todo y podemos llegar a un mayor bienestar por esto, porque no depende de lo que una persona, su fantasma, la máquina haga, sino esto tiene unas causas y cuando más las conozcamos, mejor podremos adaptarnos a todo, a la sociedad y todo. Entonces, me encanta lo que has dicho de ese argumento de llegar a dioses y a entidades imaginarias por no aceptar las consecuencias de aquello que comprendemos, ¿no? cierto. Y muy importante, tengo que aclarar una cosa que me habéis hecho pensar los dos. Cuando yo he dicho, al principio sí que estaba hablando de los teístas que llegaban a conclusiones absurdas y conclusiones equivocadas y que en el fondo de sus argumentos a favor de la existencia de Dios siempre hay un argumento desde la consecuencia. Pero, como bien ha dicho Aristarchus, también hay ateos que hacen lo mismo. Cuando yo he dicho que hay gente que llega a conclusiones absurdas, no me refería solo a los teístas, incluyo también a los de nuestro bando, a los ateos, porque una vez descartado el Dios, luego les presentas pues estas ideas de la falta del libre albedrío, el yo y tal, y vuelven a llegar a las conclusiones absurdas o las conclusiones a las que llegan son más o menos ciertas, pero no comprenden, no las comprenden o no las quieren asumir, ¿vale? Claro. Y obviamente incluyo también ateos, o sea, que quede bien claro. El tema del libre albedrío sí que me gustaría comentarlo bastante y las consecuencias del mismo, pero antes, para no dejar nada del tema anterior, que finalmente me he acordado de lo que realmente quería decir, que es la cuestión esta de cuando me preguntaba a Christopher por el tema de la continuidad en la identidad,
es que esto incluso tiene consecuencias en otros debates que yo he tenido con personas conservadoras, sobre todo con católicos y sobre todo con esos católicos que tienen una tradición muy aristotélica y tomista. Por ejemplo, en la cuestión del aborto, ¿no? La idea de si hay una continuidad del yo que empieza en la concepción y que sigue, que persiste hasta que el organismo es adulto. No sé si quieres que vamos a esta parte porque habla de del monocigoto, sino que después se convierte como en dos individuos, ¿no? Como, bueno, son gemelos monocigóticos, ¿no? Que uno, bueno, que supuestamente la concepción empieza en en ese individuo, que es como monocigótico, y después se convierte como en dos, o sea, en dos individuos y ya son dos personas gemelos. Ok. Bueno, no sé si la heterodoxa es lo mismo que yo, pero como yo sostengo la animación retardada todavía, pues para mí no son dos personas distintas, es un individuo, sí, se divide en dos, pero no es una persona. Las personas ya llegarán a ser en otro momento. Exacto, bueno. Luego ahí ya me excomulgan, pero Ah, igual, o sea, creo que es una explicación que es plausible y es metafísicamente posible, ¿no? Sé que los tomistas tienen sus razones, pero bueno, igual pueden fundarnos después, ¿no? más que tomista, yo diría que católico, Ujú, católico ortodoxo. ujú. Porque, bueno, Santo Tomás de Aquino sostenía la animación retardada, ¿no? Entonces, capaz puede haber algún tomista no ortodoxo, como si estuviera hablando en tercera persona, no yo, Sí, va. que sostengo otra cosa, estoy abierto a que la persona inicie Ajá, ya desde el cigoto, ¿no? Pero ujú, pues a mí yo no lo he visto con suficiente evidencia todavía. exacto. El tema es que hay filósofos como Kim, bueno, Jaworth Kim, Davidson y Fodor, ayer estaba leyendo, que son fisicalistas, naturalistas, pero se niegan a rechazar, digamos, todo el mundo mental, el mundo de los deseos, creencias, intenciones, qualia, ¿no? Se niegan a hacerlo porque estarían rechazando la cientificidad de la psicología popular, ¿no? Y claro, o sea, digamos, la psicología popular te habla en ese lenguaje, en un lenguaje de creencias, deseos e intenciones. Hablamos aquí de la psicología científica, ¿no? De la psicología, o sea, no el psicoanálisis ni nada de eso, porque incluso la propia psicología cognitiva, conductista, habla, habla de cosas como intenciones, creencias, deseos, etcétera, ¿no? Claro, ligado a las neurociencias. O sea, Pero el tiene punto, la creencia de que no hay creencias. Simón, Sí, ¿no? exacto. Ajá. Y Chorland sostiene pues esas cosas raras, ¿no? Dice, a ver, todo ese mundo mental, ese lenguaje mental de creencias, deseos, es un lenguaje misterioso, o sea, mágico, de la escolástica tardía o de la escolástica o de la antigüedad, ¿no? Y dice, como hemos visto teorías científicas, ¿no? Que han cambiado de forma absoluta unas por otras, ¿por qué no hacerlo con la psicología, no? La psicología popular lleva miles de años reformulándose, no cambia, no, bueno, es implausible, hay que rechazarla, tenemos las neurociencias, hay que apelar a las neurociencias, ¿no? Y tiene varios textos interesantes sobre cómo es que la cientificidad de la psicología puede ser rechazada con criterios de Lakatos, pero igual siento que es implausible, siento que es un tema complejo, pero rechazar la cientificidad de la psicología popular, que, otra vez, en condiciones científicas de la psicología popular, que es una psicología cognitiva conductista que está conectada con las neurociencias, o sea, de todas formas habla de un lenguaje de creencias, deseos, intenciones, etcétera. Por tanto, rechazarla es algo que puede incluso en contra del consenso académico, incluso rechazar un conocimiento que es plausible, que junto con las neurociencias han avanzado muchísimo y tienen estadísticas de poder ser eficientes con respecto a la salud mental de las personas, rechazar la cientificidad de la psicología es algo implausible, incluso es algo que puede ser muy polémico. ¿Tú qué opinas, Nico? Que hay un salto ilegítimo, ¿no? Toda ciencia se distingue por su objeto y su método. Todavía no llego al subjectum tomista, me quedé con Bunge, pero, Claro.
Pero bueno, siguiendo a Bunge, tienen su objeto y su método, ¿no? Entonces, digamos, las ciencias prácticas naturales, pues tienen como objeto los hechos y la materialidad, ¿no? Tienen su método. Bueno, de ahí a decir, lo que no se rija a nuestro objeto y a nuestro método es un salto que se sale de su propia ciencia, ¿no? Porque ya no es ni su objeto ni su método, y lo pretenden absolutizar. Y es un salto filosófico o filosofástrico que no llega, porque, pues bueno, o sea, claramente si tu ciencia habla de cierta parcela de la realidad y con cierta metodología, no creas que porque no habla de otra cosa, entonces lo demás va a ser mágico, ¿no? Todas esas etiquetas me resultan bastante chillante, ¿no? Que es un juego retórico, Exacto, sencillamente. sí. Es decir, porque ya deslegitima la posición desde que empiezas a decir, no, pues es que es mágico, es irracional, pero no has mostrado por qué, ¿no? Sencillamente Exacto, lo dices pues porque no es científico o físico, lo que sea, pero de ahí no se sigue que sea mágico, gratuito, exacto. progresivo y todo Es eso. como un, es como un término peyorativo, ¿no? Digamos, Sí, nada más es eso. que le mandé sobre Kunz, ¿no? Y claro, aquí no quiero citar muchos autores, no quiero como confundir a las personas en temas complejos, porque sé que son temas filosóficos muy complejos, Pero se pero, dice 15 autores. Simón, pero les voy a ensartar 15 autores. Ay, tome. Wow. No, pero igual, o sea, creo que como le explica Kunz, es algo muy pedagógico, ¿no? O sea, cómo es que explica los argumentos. El punto es, cómo es que el ilemorfismo es superior así, o sea, es superior epistémica y ontológicamente. ¿Por qué? Porque puede explicar cosas como la normatividad cognitiva, la intencionalidad, eh, sobre todo eso, ¿no? La intencionalidad y la normatividad cognitiva. ¿Cómo es que las normas para decir este argumento es bueno, es verdadero, es plausible, ¿no? Estas normas racionales presuponen intencionalidad, la presuponen. ¿Sí? Por eso él niega el materialismo a decir, para el materialista no hay nada intencional. Todo lo supuestamente intencional se reduce a lo no intencional y a lo no teleológico. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo argumenta esto Kuntz? Dice, bueno, conocimiento, racionalidad, justificación son en esencia normativos. Existen determinadas reglas para la fiabilidad de X proposiciones, no sea en metafísica, lógica, matemáticas, etcétera. Segundo, la dependencia del conocimiento y la normatividad cognitiva es clara, muy clara sobre todo en conocimiento a priori, como en lógica, matemáticas, cuando no utilizas métodos empíricos, ¿no? Tercero, dice, la mera concurrencia coincidente con las normas no es suficiente. Y es que, por ejemplo, ¿qué tal si tienes a tu tío, ¿no? O sea, a tu tío Chano, güey, que está pedo y que está bien borrachín, güey, y empieza a inferir las leyes de Newton, así, pa, 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 pa. Y tú dices, no mames, tío, ¿qué pasó, no? Qué chido. Y ya le preguntas, tío, a ver, ¿cómo usted sabe que esas inferencias que está realizando son verdaderas? Y te dice, no, es que me lo dijo ahí una persona, pero es intuitivo y yo te lo presenté y es verdadero, creo, ¿no? O sea, ¿podemos decir que tu tío Chano tiene conocimiento? No, mi tío Chano no le sabe. Sí, bueno, no le sabe, güey, es noob, nada, no es cierto. No, pero o sea, el punto es que debe haber una relación causal entre el conocimiento y, y algo más, que es la intencionalidad, ¿no? O sea, pueden haber miles de personas allá afuera, sesgadas, enfermas, determinadas culturalmente, ¿no? Que te pueden citar o inferir las leyes de Newton, las teoremas matemáticos lógicos, pero eso no implica que tengan conocimiento, porque debe haber una intención detrás para decir esto es conocimiento, que debe ser una creencia verdadera y justificada. No debe ser una mera concurrencia entre el conocimiento, es decir, accidentalmente inferir las leyes de Newton. No es. Es, tengo una intención de llegar a la verdad, de decirte, quiero que esa teoría, o bueno, quiero crear, construir una teoría verdadera. Entonces debe haber una intención detrás. Por eso es que el conocimiento y la normatividad cognitiva presuponen la intencionalidad, la intención.
¿no? Dice, por lo tanto, para que el conocimiento sea posible, no es suficiente que las normas cognitivas existan, ¿no? Debe haber una conexión confiable, sea causal y constitutiva, entre nuestras normas y nuestras prácticas. Entonces, digo, con eso pienso que es un argumento plausible para sostener incluso el propio conocimiento presupone intención, y la intención tiene mucho que ver con el libre albedrío, ¿no? Sí, Pero bueno. el fisicalismo en últimas, entiendo, pues negaría la epistemología, ¿no? Y se llegaría a algo tan absurdo como, mira, soy fisicalista, te voy a presentar un conocimiento y es que no hay conocimiento. Exacto. Sí, Simón. que era lo que más adelante, digo, no sé si lo vas a ver, pero lo dice Mariel, se me ve el nombre. Manel, es Manel. Manel, es que como lo tapa aquí en logo, que dice que, claro, tú no decides si vas a creer algo, ¿no? Sencillamente lo crees y ya, ¿no? Ajá. Sucede, que es lo que estás haciendo. Exacto, Es una exactamente. concurrencia. No, sí creo que hay ciertas creencias que pasó, sencillamente, pero hay otras que las apruebas, ¿no? Que realmente, como dices, tienen la intencionalidad. Y creo que sobre todo en aquellas donde presumes de un conocimiento, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora vamos a ver el tema interesante, 48-50. Aquí está. En el sentido de destruir ciertas ideas que aplicamos normalmente en nuestro día a día, como las ideas de responsabilidad o de, bueno, digamos, la idea de, por ejemplo, la aplicación de sanciones penales, esto que comentabas con el caso de una persona que se salta un semáforo, no sé qué, ¿no? Es decir, desde una concepción moral, digamos, utilitarista, que en cierta medida es la que yo defendería, lo que pasa es que sería un utilitarismo de la norma y no del acto, pero es otro tema. Pero desde una concepción moral utilitarista, tú puedes decir, a ver, pero esta persona ha matado a alguien voluntariamente, o sea, él deseaba internamente matar a alguien y ha realizado lo que deseaba. Y algunos teístas, defensores del libre albedrío contrafáctico, me dirían, si tú niegas el libre albedrío contrafáctico, no tienes motivos para castigarle. Esto lo habéis oído muchas veces, ¿no? Supongo. Sí, muchísimas. Es una de las consecuencias. Has puesto un ejemplo perfecto de esas consecuencias de las que yo hablaba, que son o consecuencias absurdas o malentendidas. Exacto, y yo diría, pero ¿cómo que no tienes motivos para castigarle? Incluso, o sea, es como, entendamos a esa persona como un robot, que ellos al robot no le atribuyen libre albedrío, ¿no? Un robot que está programado para, o que en su programación hay algo que le lleva a matar gente. Bueno, pues nosotros vamos a actuar contra el robot, vamos o a reprogramarlo, o vamos a hacer algo para que cambie. Y de hecho, Vamos a hacer algo para que cambie, ¿no? Quiero actuar, ¿no? O sea, esos términos presuponen intencionalidad de nuevo, ¿no? Entonces, el punto es que, bueno, aparte de eso, ¿no? Un teísta, bueno, es que no, o sea, es que incluso es como una contradicción decir que un teísta, o bueno, no sé, un teísta puede sostener que no hay libre albedrío, no sé, o sea, yo creo que, Yo creo o que sea, sí, no, ajá, obviamente no un católico religionario, exacto, ajá, pero por ejemplo un Spinoza, algún tipo de deísmo de la Ilustración. De hecho, hasta la tendría más fácil en una discusión meramente filosófica, ¿no? Claro, no hay libre albedrío, Dios lo conoce todo, ya, ¿no? Digamos, cuando nosotros proponemos el libre albedrío, no es una facilidad para nosotros, es una dificultad, ¿no? Y tenemos que compatibilizarlo con la omnisciencia, exacto. en el caso del católico con la predestinación, se nos vuelve dificultoso. ¿Y por qué creo que le entra esa dificultad el filósofo católico? Pues porque es evidente que somos libres, ¿no? O sea, claro, también por dogmas y ciertas cosas, pero no creo que sea reductible a, claro, él cree en el cielo, en el infierno y pues no. Creo que es por eso, porque no es tan fácil deshacerse de esa evidencia, ¿no? Exacto. Y lo que dice bueno, para empezar se me hace muy triste ver a las personas como robots, ¿no? Pero ellos van a decir, bueno, no importa, es lo que es y tal, así son las cosas. Yo le preguntaría, ¿y para qué quieres que el robot no actúe de otra manera? O sea, ¿qué mate? ¿Qué? ¿No?
Y ese qué es porque no es deseable, ¿no? No tenemos la intención de morir. Y por eso lo vamos a hacer, ¿no? Y si vamos más a fondo, porque no es justo, ¿no? Cuando les dicen ya no tiene sentido, es porque justicia es darle a cada quien lo que se merece. Si individuo tal no lo hizo intencionadamente, pues no lo que se merecen en la cárcel ni nada de eso, sino ¿qué se merece un meteorito por matar a personas? ¿Qué se merece un tsunami? Pues nada, no se merece nada porque no hubo intencionalidad ahí, ¿no? Exacto. A eso es a lo que se refieren. Pero bueno, como tú dices, les juega en contra, ¿no? De que queremos cambiar el comportamiento con intencionalidad. Y Bien, amigos, pues vamos a hacer una parte 2. Vamos a reaccionar, ¿no?, a la demás parte del video en otra ocasión, pero agradecemos muchísimo a Nicómaco por haber participado en esta reacción con opiniones y comentarios bastante edificantes. Pero bueno, Nico, te agradezco muchísimo, ¿eh? No, yo te agradezco a ti, Guineo, el espacio, y pues la verdad, bastante entretenido, divertido, edificante, y pues está bien reflexionar estos temas, ¿no? Creo que ahí, digo, Aristarchus es una persona que admiro mucho y que creo que lo que es Christopher y Manel tienen cierto sesgo, ¿no? Hablan con cierto sesgo a la hora de hablar del teísta, ¿no? Y creo que les dio mucho la razón, ¿no? Me extrañó su comportamiento Sí, ahí. es que... Pero de ahí, bueno, luego seguimos reaccionando al video para mostrar pues que no son meras lucubraciones gratuitas las que tiene el teísta. Y déjate el teísta, cualquier filósofo que sostenga, o pensador, o lo que sea, que sostenga el libre albedrío, la agencia moral y esta serie de cosas, ¿no? El no determinismo, pues. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, amigos, ya habrá otra parte, ¿no? Donde también tocan temas ya más con respecto a la moral y todo eso y las consecuencias. Pero bueno, amigos, esto fue Guinea Analítico. Muchas gracias y nos vemos en otro video. Bye.